Mañana se cumplen 44 años de la Guerra de Malvinas. Déjalo en el piso, Tato, no te hagas problema. Está ahí dejando su vasito del café. Ya está desayunado, así que ya podemos comenzar con la nota. Él igual muy amablemente quería comenzar antes, pero dijimos, no, vamos a darle un ratito para que él pueda acomodarse, para que pueda desayunar, sí, que es tan importante. Sí. A ver... ¿El área grande o el área chica? Ya estás haciendo referencia al fútbol, Tato, que le vamos a preguntar sobre eso también. Tato, ¿de qué cuadro sos? Sí. La pasión por el fútbol tiene que ver con haber transitado un sueño, sí, de jugar en una primera división. Sí. Por lo cual dejé mi pueblo de Córdoba, origen, sí, de la provincia de Córdoba, Montemaíz, y me vine a Rosario a probar suerte. Con esa valija cargada de sueños me vine y en el año 80 mi vida transitó entre el colegio secundario, Normal 3, y la Ciudad Deportiva. Sí. El tiempo me llevó, ya de grande a veces uno... cuesta elegir, pero la verdad que la ciudad, el tiempo y la pasión me llevó a los colores de Rosario Central. Al canalla. Bueno, vamos a presentarlo bien ahora que ya está sentado y que vamos a arrancar con esta charla. Claudio Tato Petruzzi, ex soldado combatiente de Malvinas, médico neonatólogo, en este momento jubilado, nos aclaraba durante esta semana. No sé, ¿hace cuánto está jubilado, Tato? Y ya llevamos un año, más de un año. Poquito, muy poco. En realidad no, menos de un año. No es fácil, no es fácil. Bueno, eso lo vamos a charlar después, Tato. Te fuiste a Malvinas muy chiquito, a los 18. Sí, bueno, antes que nada les quiero decir buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por invitarme, porque, en un momento, sobre todo la vuelta de Malvinas, era difícil encontrar espacios, era difícil hablar, era difícil ir descargando esa mochila a la cual volvimos. Y también luchamos y caminamos para tener la posibilidad de hablar. Uno cuando habla de Malvinas trata siempre de hablarlo en gran parte desde lo personal, porque en cada uno de nosotros hubo una historia diferente. En cada uno de nosotros hay un testimonio, hay una vivencia diferente. Si bien Malvinas nos une a todos, no solo a los veteranos, a los ex soldados combatientes, sino al pueblo en general, pero bueno, en cada uno de nosotros hay una historia. Sí. Y yo siempre sentí esa necesidad de hablar. Creo que lo que necesitábamos realmente era hablar. Al regreso hubo un manto de no preguntar, de no herir susceptibilidades. En realidad el que se quedaba con toda la angustia, con toda la culpa, sobre todo la culpa del regreso, de yo volver, y otros compañeros, los verdaderos héroes de la Guerra de Malvinas, quienes dejaron su vida y están en la turba de Malvinas, que son nuestros caídos, porque ellos y no yo. Entonces, agradecemos el hecho de que existan espacios en los cuales nos podamos expresar. Por aquellos tiempos de la desmalvinización, que fueron los primeros años posguerra, yo tenía uno de mis amigos del alma, que era periodista. Sí. Y cada tanto, con Aldo Marinozzi, porque Aldo ya no está, él me hacía alguna nota. Y era encontrar una luz, un camino. Era encontrar un camino. Aldo pasó por Radio Universidad, sí. Veo acá el sticker de la UNR, formado en
una carrera de comunicación social. Y bueno, acá estamos para escuchar, para responder. Tato, ¿y tu historia? Hablaste de cada uno tenía una historia. ¿Tu historia cuál fue? Bueno, mi historia es, yo siempre que hablo de Malvinas, porque por ahí creo que es importante no quedarnos, no haberme quedado en Malvinas. El hecho de volvimos, y por algo volvimos, pero también hubo una previa a Malvinas, hubo una vida previa a Malvinas. Sin duda que después de Malvinas hubo un antes y un después. Sí. Mi presentación va a ser siempre como un ex soldado combatiente y después todo lo demás que pude hacer en mi vida. Pero hubo una previa que por ahí hoy nos encontramos con también esta posibilidad de hablar, de expresarnos, yendo a los colegios, tanto colegios primarios como colegios secundarios. Y bueno, previo a Malvinas yo era un pibe que terminó en el año 81, el quinto año, en el Colegio Normal 3 de Rosario, que había venido de un pueblo, como les dije antes, con los sueños de ser un jugador de primera división. Mi cabeza estaba puesta más en el fútbol que en el estudio. Pero bueno, siempre dejé esa puertita abierta. Antes de irme a Malvinas, antes de que en realidad me tocara el sorteo del servicio militar obligatorio, que fue en el año 81 y en el cual ya, al tener el número 581, yo sabía que el destino era el ejército y que bueno, por un tiempo me iba a ausentar de las canchas y ese sueño medio que se quedaba postergado. Entonces también venía con esto de tener una educación superior, porque muchos de mis compañeros, compañeras del pueblo, se iban a estudiar una carrera universitaria, muchos de mis compañeros de secundaria y compañeras también. Eran épocas del examen de ingreso, sí, en la cual tenías que tener la posibilidad de prepararte para ese examen, porque era para un número determinado. Yo la verdad que vengo de una familia clase media de laburantes, desde el interior, no era fácil. Pero bueno, me anoté, pero en realidad me anoté en farmacia porque pensaba que el examen iba a ser más fácil o los cupos iban a ser menores. Sí. Acá en Rosario, perdón, ¿dónde vivías? Acá vivía en pensión. Sí. Vivía, en el año 81 vivía acá cerquita, una pensión que estaba en calle Rioja y casi Sarmiento. Sí. Y bueno, y como les digo, me anoté y a fines del 81, bueno, fueron los últimos partidos, fue la despedida, el diploma del colegio secundario y a esperar el destino. En realidad el destino, acá tenemos un colega que anda allá por el sur, no sé si es oriundo, en Catamarca. Bueno, yo en realidad tenía domicilio en Granadero Baigorria, que vivían mis tíos y mis abuelos, y por ahí a veces quienes estaban jugando tanto en Central o en Ñul tenían la posibilidad de estar en el 121 y demás. Pero nunca llegó el cambio de domicilio, sí. Y el destino mío fue un regimiento cerca de Río Cuarto, que es Holber, y de ahí el sur. El destino fue Colonia Sarmiento, ahí en el medio de, digamos, de la Patagonia o de la provincia de Chubut. 200 para allá de la cordillera, 200 del mar, otra vida, pero era la colimba, era el servicio militar obligatorio. Esto les estoy hablando de febrero del año 82. Sí. Bueno, vino la instrucción en el campo, como se acostumbraba. Después vino un mes en el regimiento, que fue, estamos hablando de instrucción febrero. Marzo. Cuartel, marzo. Yo en realidad con esta historia de tener una continuidad, me había anotado en una compañía de servicio y en sanidad. Pero por esas cosas, al regreso del cuartel, fui a parar como chofer. Sí. La última semana de marzo,
volvemos a nuestras actividades o a nuestro origen y pasó a Sanidad. Y quedamos en un stand-by, o sea, quedamos ahí en una espera. No sabíamos si realmente íbamos a una maniobra militar, íbamos a custodiar la frontera. Previo a esto había sido el conflicto con Chile, por el Bigle. Lo que menos imaginábamos que el destino podía ser Malvinas. Así fue como el 1 de abril, un día como hoy, Sí. del 82, de hace 44 años, nos suben a unos camiones y nos trasladan a Comodoro Rivadavia. Allí en Comodoro Rivadavia, en la tarde-noche, nos comunican que en la mañana del 2 nosotros íbamos a partir hacia Malvinas porque un grupo de nuestro regimiento, que era el Regimiento de Infantería 25 más Infantes de Marina, iban a recuperar las islas. Ese fue realmente el primer cimbronazo, digamos, en el cual vos sentís que pasás de una vida de rutina, una vida cotidiana, digamos, con las cosas que nos habíamos acostumbrado o nos estábamos acostumbrando del servicio militar, a una situación en la cual íbamos a estar entre la vida y la muerte. Y es realmente ahí donde uno se aferra y se te vienen todos los sentimientos, todos los seres, las imágenes de los seres queridos a los cuales no les podía avisar que te ibas a una situación que probablemente iba a entrar en un conflicto bélico. Bueno, eso fue la previa. Lo que yo siempre dejo como mensaje, sobre todo a los jóvenes que hoy tienen la edad que yo tenía cuando fui a Malvinas, es que no cierren puertas, no hay que cerrar puertas. Claro. Siempre hay que dejar puertas entreabiertas, si querés, pero nunca cerrarlas. ¿Y tu familia? ¿Cuándo se enteró que Claudio, mi hijo de 18 años, estaba en la guerra? Bueno, tuve la posibilidad, porque nosotros fuimos de los primeros en llegar a Malvinas, entonces nos fuimos ubicando. La llegada fue en el aeropuerto, después caminamos los 8 o 9 kilómetros que hay hasta Puerto Argentino. Primero nos alojamos la primera noche en un galponcito donde soplaba y soplaba el viento. Después fuimos a una carpa, en una carpa donde, bueno, estaban tratando de ubicar a las tropas. Y fue ahí donde, bueno, podíamos enviar algunas cartas, algunos mensajes. Y fue así que, nunca voy a olvidar, fue un 11 de abril, día de Pascua, en la cual yo recibí una encomienda de mi familia. Sí. Y ahí también se te viene el valorar cuando a vos te faltan, cuando uno no tiene al alcance de la mano lo que diariamente tenemos. Paso por el kiosco y compro una galletita, o deseo comer tal cosa y no lo tengo. Me acuerdo que llegó la encomienda y traía una lata de dulce batata. Sí, ¿y a vos te gustaba ¿Ustedes mucho? comen dulce batata? Sí. ¿Se les ocurre? Sí. No, yo no comía dulce batata. Pero para mí fue compartirlo con mis compañeros, Claro. fue algo que jamás olvidaré, porque era algo dulce, porque era algo diferente y porque venía desde mi familia. Y eso, digo, cuando estaba como ese momento de compartir entre ustedes, había como alguna charla recurrente, se podían como contar lo que les estaba pasando entre ustedes. Sí, en realidad era el día a día también. O sea, ahí yo tengo una foto de las pocas que tengo, pero que en realidad, por ejemplo, hacíamos guardia en descampado, pero por ese entonces, estamos hablando de los primeros días de abril, por ese entonces era difícil pensar en una situación de enfrentamientos. Después ya nos alojamos en un galponcito, que era en el fondo de una casa de los habitantes de Malvinas, con los cuales no tuvimos nunca contacto. El contacto nuestro era ir todas las mañanas a buscar el desayuno y recibir la charla de un superior que nos iba informando, Claro. hasta que ya a fines de abril, nosotros éramos todo el servicio de sanidad. A fines de abril nos llevan
llega el momento de ir a los pozos, a la trinchera. Entonces, el grupo nuestro es dividido, nos vamos de a 2, de a 3, a diferentes lugares. Nosotros volvemos, en mi caso vuelvo al aeropuerto, a uno de los costados de la pista. En realidad, el aeropuerto, de un lado tenés las piedras, tipo el malecón, donde el mar pega con fuerza, donde ahí cavar un pozo era encontrarse con arcilla, con la turba y el agua que brotaba, y del otro lado estaba la arena. A nosotros nos tocó la arena, hicimos un pozo, yo lo compartía con un compañero soldado, camillero, Eduardo Lefipam, que está allá porque él es de Esquel, era de Esquel, ahora anda por ahí cerca. Un cabo primero que era enfermero, que era el superior nuestro, y después había un chofer y un soldado chofer. Y bueno, y empezaba otra historia. Era la historia empezó la historia, cómo empezó, porque en realidad el 1 de mayo es el primer ataque inglés y es en el aeropuerto. Nosotros hacíamos guardia cada 4 horas, en las cuales uno miraba la cabeza de playa, sobre todo, pero bueno, el ataque vino por el aire, nos sacudió, lo más golpeado fue la zona de los hangares y demás, pero ahí empezó otra historia, la historia de los bombardeos. La zona donde yo estuve fuimos bombardeados permanentemente, tanto por lo aéreo como por lo naval. Y ese mismo 1 de mayo llega el primer ataque naval, el cual se posicionaron allá en el horizonte unos barquitos y de pronto empezaron con su tarea. En esto de los bombardeos es algo, uno te da tiempo al estrés y a los recuerdos y a todo lo que te puede pasar y el otro no. El bombardeo aéreo son instantes, claro. en los cuales tenés que pensar te en toca protegerte. o no te toca. Un cráter de 10 metros de diámetro por 5 de profundidad. Y el naval es el que psicológicamente te mete dentro del pozo y vos escuchás el zumbido de ese proyectil y no sabés el destino. Y que por lo general dura más tiempo porque hasta que esos barcos no tienen la contrarrespuesta o el ataque de los tuyos, van a seguir tirando. Bueno, nosotros, por suerte, ninguna de esas esquirlas, ninguna de esas bombas nos tocó en el pozo. Pero nosotros cada vez que había un bombardeo teníamos que esperar, al ser soldados camilleros, si no teníamos que salir a buscar a nuestros heridos la parte que nos tocaba, porque en realidad la pista es muy larga y había diferentes compañías. Pero bueno, así fuimos transitando el estar en Malvinas. Claro. ¿Y tenían los medicamentos, los elementos necesarios para poder atender a esa gente, a esos soldados que estaban lastimados? En realidad, imagínate que las bases no las teníamos, las herramientas demasiado, porque el tiempo que estuve en el cuartel estuve como chofer. Y el tiempo que estuvimos previo a que comience fue muy corto. Lo aprendiste en campo. El que manejaba un poco la situación era el cabo superior que teníamos nosotros, que estaba a cargo nuestro. Por suerte no nos tocó, porque las cosas hay que decirlas como son. No somos más o menos veteranos porque contemos los horrores de la guerra o no. No, por supuesto. En realidad, el lugar que yo estuve, no tuvimos el horror de la guerra. Son las muertes, que son las heridas que dejan secuelas para toda una vida. Entonces, eso creo que ayudó también desde lo mental, porque después de hacer una carrera de medicina y después de saber con las cosas que nos podemos encontrar,
hubiera sido muy duro encontrarse con cosas que de pronto tenías que resolver y a lo mejor costaba resolverlas porque no estaba preparado lo suficiente. Claro. ¿No? Hemos tenido una situación muy especial, que fue el enterramiento de 2 soldados. Eso fue el 4 de mayo, uno de los primeros, como dije, los primeros bombardeos, donde bueno, nos llaman de que había que ir a socorrer a 2 soldados que había caído una bomba sobre su posición. Fue de madrugada, a oscuras, con el temor a nuevos ataques. Y en realidad llegamos al lugar esperando esto, como le digo, esperando lo peor, esperando el horror de encontrar cuerpos tal vez destrozados, mutilados. Se buscó, se hizo el rescate, pasaron los minutos, pasó el tiempo y no había respuesta. Se dio por finalizado y realmente lamentando la pérdida de los 2 soldados. Y cuando nos estábamos retirando, alguien escuchó una voz que venía desde abajo. En realidad ellos habían quedado sepultados porque la bomba había caído al lado. La onda expansiva tapa su trinchera. Por suerte pudieron ser escuchados. Empezó con las tareas de rescate. Y hoy esos 2 soldados tienen un par de años menos, porque ellos volvieron a nacer ese 4 de mayo del 82. Claro que sí. Exacto. No sé cómo estamos con el tiempo, No, pero hay no, otra estamos historia. bien, estamos Detrás de bien. esa historia hay otra historia. Ah, bueno, contala, por favor. En realidad hay una foto que anda recorriendo para cada 2 de abril, recorre siempre, en realidad en los últimos tiempos, recorre algunos que otros medios. Es una foto en que nos encuentra a este equipo, que yo les digo, de sanidad, a Eduardo, a mí, al cabo primero, y a un cura capellán que hizo un libro que se llama Dios en las trincheras. Sí. Esa foto está la Virgen de Luján. Ah, la tenemos vimos, nosotros. sí, sí. Es Bueno. más, mientras vos estás hablando, la foto aparece. Bueno, tengo entendido que cuando se fue a buscar la Virgen, se hizo una réplica. Esa réplica fue bendecida por Francisco, por el Papa Francisco, pero la Virgen original estaba en Inglaterra. Sí. Entonces se entregó la Virgen, la réplica, y se trajo la original. Sí. Uno de los soldados que pertenecía al Regimiento de Infantería 25, que fue a buscar la Virgen, es uno de esos soldados que estuvo debajo de la Estuvo tierra sepultado. Ujú. Tato, ¿y cómo fue la reinserción? ¿Cómo fue la desmalvinización? Cuando vos volviste, ¿con qué te encontraste? Y cuando volví, en realidad, primero volví con una licencia. Ujú. Volví, el regreso fue Puerto Madryn como prisionero de guerra, un viaje que duró aproximadamente unas 36 horas, con muy poco contacto, habiendo sido registrado por la Cruz Roja Internacional como prisionero de guerra. Y bueno, llegamos a Madryn, a un lugar el 20 de junio, a un muelle que hoy está todo pintado en Madryn, que refleja la vuelta de los soldados. Un día después que Madryn se quedó sin pan, que fue el día 19 de junio, en el cual la población de Madryn, al recibir más de 2.000 soldados, les lleva pan y la ciudad se queda sin pan. Nosotros llegamos el 20 de junio y de Madryn a Comodoro, de Comodoro a Colonia Sarmiento, y ya ahí había algunos familiares, porque nosotros éramos del sudeste de Córdoba y de Chubut. Ujú. La mayoría eran familiares patagónicos. Y bueno, ahí tuve unos días en el cuartel, después tengo una licencia en la cual con un compañero nos
no aguantamos llegar a Buenos Aires y tomar el colectivo que nos llevara, nos bajamos en el medio de La Pampa, hicimos dedo y llegamos, él era de Corral de Bustos, yo de Montemaíz. Y bueno, yo llegué de madrugada a mi pueblo y lo único que hice fue correr, correr y correr hasta llegar a la casa de mis viejos, golpearle la ventana y decirle acá estoy. Volví, tuve que volver al cuartel y a fines de agosto nos dan la baja a quienes habíamos sido parte del conflicto. Ahí viajamos en avión y lo hice con un compañero mío que era también de Sanidad. Él era de Olivas, lamentablemente Milton ya tampoco está. Y me dice, vamos a anotarnos en medicina. Y nos fuimos a la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Él se había anotado como yo, por lo cual tuvo acceso, y a mí me dijeron que no. Entonces, bueno, los caminos eran de nuevo hacia Rosario. Eran hacia Rosario. Vine, me dijeron que sí, que iba a haber un examen de ingreso en septiembre, lo cual los días eran muy pocos, eran muy cortos para preparar ese famoso ingreso que había que preparar. La posibilidad era para quienes habíamos estado en Malvinas y quienes habían estado bajo bandera. Sí. Bueno, me preparé como pude, la cabeza estaba más en Malvinas y en los sentimientos encontrados que en preparar un examen. Lo cierto que las puertas de la facultad se abrieron. Y bueno, eso fue en septiembre del 82 y había que volver a principios del 83. Y ahí empezó una etapa importante para mí en la cual también siempre lo traigo porque son las cosas que a mí me trajeron de Malvinas y me hicieron comenzar una nueva vida. Porque cuando vuelvo, el tiempo, lo que quedaba del 82, me volví a mi casa y me ofrecieron un trabajo. Comencé a trabajar en una empresa de mi pueblo. Pero bueno, yo sabía que el destino era Rosario. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Los fantasmas de Malvinas, esa mochila cargada de culpa, empezó a expresarse. Empecé con cuestiones psicosomáticas, con un prurito que no me dejaba estar. Y bueno, y fue así que el ingresar en la facultad, el poner la cabeza, esa cabeza que había tenido puesto en la pelota de fútbol y que ahí había mantenido en el secundario, la tuve que poner en los libros y la tuve que poner con todo. Fue un año 83 de desafíos, nuevos compañeros y compañeras que me contuvieron. Poco se hablaba de la guerra, pero yo la cabeza también necesitaba tenerla ahí. Fue un año importantísimo, en el cual, por eso para mí la UNR está en mi vida. Es tu casa. En mi casa y bueno, y la tenemos que defender. Claro que sí. Y la tenemos que valorar. Sin duda. Y en esto hubo, más allá de esto de que por ahí mucho no se hablaba o había como este temor a preguntar, esto que vos decías antes, lo de el temor a herir susceptibilidades y demás, pero bueno, la importancia que tenía como empezar a sacar, digo, a nivel del Estado, ¿alguien les brindó algún tipo de contención? ¿Los reunían como para charlar? No, en realidad fue como que cada uno fue encontrando esos lugares. Para mí la UNR fue un oasis. Otros compañeros encontraron un oficio, otros encontraron la posibilidad a lo mejor de entrar en alguna dependencia del Estado, otros volvieron a sus lugares de orígenes, pero no hubo, que es lo que siempre decimos,
importante hubiera sido si hubiera habido un plan de contención en lo cual hubiéramos tenido la posibilidad, así como la tuve yo, de poder comenzar algo que deseaba previo a Malvinas, que estaba en mi cabeza previo a Malvinas. No hubo. Entonces cada uno se fue acomodando como pudo. Por supuesto que cada uno tiene su historia y su relato y qué hizo, ¿no? Pero tampoco fue fácil encontrar las contenciones en la salud. O sea, con el tiempo fue apareciendo esto de que las pesadillas, la angustia, esa angustia que no sabía de dónde, las ansiedades, tenían que ver con un estrés postraumático, con un estrés imposible pensar que el volver de una guerra no va a sufrir un estrés postraumático, ¿no? Así que bueno, fue importante, para mí fue importantísimo ese año 83. Fue tu contención, Claudio, fue la tu contención, casa. fue un desafío. Y después vino otro desafío, porque en realidad, al haber encontrado un gran compañero de estudio, el doctor Walter Giustosi, pudimos rendir todas las materias y me quedaba un largo verano. Y ahí decidí volver a tomar los guantes. Volví a una pasión, a algo que también me había formado, en lo cual había apostado. Y bueno, esto de tener un tiempo libre me permitió empezar a probar suerte en diferentes equipos. Y así fue que me quedé jugando en una liga del interior, de la provincia de Córdoba. Y lo pude hacer durante toda la carrera. Sí. Lo pude hacer, fue el sostén también, uno de los sostenes de mi carrera, porque también ahí la cabeza jugaba durante la semana a estudiar, los fines de semana ir a jugar al fútbol, estudiar arriba de un colectivo, preparar exámenes, volver el día lunes y empezar en la facultad y tal vez tener un parcial o un final. Pero bueno, fue también una de esas puertas que quedaron entreabiertas y que se conjugaron para que bueno, pudiera sortear esto que les digo, que tiene que ver con la mochila pesada y cargada que trajimos de Malvinas. Tato, y en ese sentido, digo, ¿no? Porque después elegiste una profesión, y te quiero preguntar en qué año comenzaste a trabajar como médico neonatólogo, en el que también estás alerta todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre alerta, en el arco, en la trinchera, y también como médico neonatólogo, porque ahí suenan las alarmas de que algo está pasando a un bebé prematuro. Sí, en realidad tiene que ver, bueno, primero hice 2 intentos en pediatría. Sí. Uno era una época, bueno, que en el año 90, el ingreso, cuando me recibo, hago el medicato, y en el 90 ingreso a la residencia, dejo de jugar al fútbol porque eran incompatibles, el ritmo. Las residencias tenían un sistema complicado, sistema bastante verticalista, que podemos estar de acuerdo o no. Yo en realidad muy de acuerdo no estaba, prefiero las cosas transversales. Y bueno, tuve un tiempo y bueno, con un grupo de compañeras dejamos la residencia. Y después hubo un tiempo en el cual uno alterna esta vida de recién recibido entre guardias en un lado, guardias en el otro. Angustia, porque sentís que por ahí te faltan algunas herramientas. Y bueno, y me di cuenta que el camino era la residencia nuevamente. Volví a rendir. Dudé entre la salud mental y la pediatría y volví a apostar por la pediatría. Sí.
fui a hacer una residencia al Eva Perón, otra casa. Me emociono porque es realmente otra de mis casas, diría la segunda. Y ahí me quedé. Fueron los 3 años de pediatría. Nosotros con en el Eva Perón, una impronta importante hacia la neonatología. Eran épocas en las cuales alternaba la residencia, era entre la guardia, la sala de parto, la sala de internación y la sala de neonatología. Claro. Ibas, venías, corrías, no dormías. Pero bueno, nos fuimos formando y fuimos apostando también por los cambios y fuimos siendo pioneros en que las cosas fueran cambiando. Derivar un paciente era que alguien te tirara, te abriera una puerta, te tirara una soga para poder hacerlo, para que lo recibieran. Pero bueno, llegó el momento del final de la residencia y cambia todo, porque uno está contenido dentro de las paredes y los pasillos de los hospitales. Y tenés que salir a la calle. Y la formación que yo traía estaba más relacionado con lo intensivo, lo neonatal. Entonces las primeras armas, aparte de haber rotado por el Garrahan, en ese momento ir al Garrahan para nosotros era importantísimo porque hay una medicina de excelencia y es nuestra, que está acá. Y bueno, cuando vine volví con algunas herramientas importantes y alterné entre la pediatría y la neonatología. Y también con la terapia intensiva pediátrica. Claro. Salas, como vos decís, que cuando uno entra es imposible no mirar los monitores, es imposible no estar alerta. En realidad uno está 24 horas alerta porque uno nunca sabe cuándo va a llegar ese llamado. En la neo, si tenés que ir a una sala de parto, hasta el momento que no se produce el nacimiento, uno nunca sabe cómo van a estar las cosas. Después, tal vez el momento más feliz en la vida, los nacimientos, Claro. traen felicidad, alegría, pero a veces traen desafíos muy importantes. Y al principio en la sala estábamos solos, después empezamos a estar acompañados, pero siempre con un equipo de salud, que es lo que tenemos que rescatar. No somos los médicos y las médicas quienes llevamos adelante la sala y quienes Claro. salvamos vidas, si se quiere por llamar así, porque hay todo un equipo. Si no hay equipo de salud, no hay salud. Y si no hay salud, no hay libertad. Todos son hermosos, perdón, que digo, y todos jugadores son importantes, ya que venís del fútbol, tus dos pasiones. Todos. La verdad que a mí se me pone el piel de gallina escucharte. Hacemos salud, lo importante que es estar de guardia todo el día, los que hacen, los que no hacemos, los que estuvieron. Hoy que estás, hace poquito dejaste un poquito de estar, que nunca se deja de estar, nunca se deja de ser médico, nunca se deja de hacer un montón de cosas. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué decidió? Me marcó mucho lo que dijiste en tus dos pasiones desde muy chico, que ibas a hacer farmacia y después pasaste a la salud y elegiste el equipo sanitario. ¿Qué fue lo que marcó? Y dijiste algo lindo de la vida, que vos puedas elegir pediatría y neonatología y estar ahí al frente de eso y no el área, la otra residencia que quizás hubieses hecho hoy, salud mental. Si hay algo Sí. que te marcó, dije, esto es para mí, quiero estar acá. No, creo que a veces uno no sabe por qué toma las decisiones. Me pasa. A veces no sabe. Lo que sí que siempre, realmente, yo creo que uno cuando empieza a caminar, es como decir, elijo la carrera, tal carrera, ¿no? Y a veces hay quienes la tienen muy claro y otros empezamos a caminar. Exacto. Y después te das cuenta que ese es tu lugar. Ese es tu lugar.
Y bueno, lo mío fue eso y hoy realmente, si me decís, yo estoy muy lejos de la pediatría. Mi mundo son las áreas intensivas. Claro. Y dentro de las áreas intensivas, la neonatología. Nosotros, bueno, yo acá, si tenemos tiempo, quiero rescatar en estas cuestiones, bueno, del equipo de salud, hoy que cada vez tenemos más fútbol femenino. Sí. Yo jugaba con muchas compañeras, porque generalmente estás acompañado por compañeras. Sí. Y bueno, en esto de la neonatología, a veces yo hacía mucho, cuando hacía en realidad terapia intensiva pediátrica, escribí Los socios del silencio, que tenía que ver con estas cuestiones de cuando te llaman por teléfono y todo lo que se desencadena. Y en la neonatología nosotros en los últimos años, en el Eva Perón, nos ha tocado también un desafío muy importante, que vino de la mano de la regionalización, Sí. y pasar a ser una maternidad 3B. Dentro de esa maternidad 3B, recibir todos aquellos bebés prematuros, debajo de 1,5 kilos y de menos de 32 semanas de gestación. Sí. Todo lo que tiene que ver con el sur de Santa Fe, porque la mejor forma de un traslado es que sea dentro del vientre de su mamá. Entonces, aproximadamente hace 10 años, nuestra neo, al igual que la maternidad, recibe entre 80 y 100 bebés por año. Y hay un trabajo que por ahí no se ve, por eso los socios del silencio, ¿no? Y son las cosas que realmente debemos rescatar. Son las cosas buenas que tenemos, porque eso habla de que tenemos una muy buena salud pública, una salud pública que da respuestas. Y dentro de eso hay un grupo y hay un equipo de salud que la sostiene. Y hay familias que se acoplan y que también nos acompañan. Y la mejor manera de acompañar es trabajar todos juntos, escuchándonos y respetándonos. Por eso desde hace años en las áreas intensivas es muy importante de que puedan tener un libre ingreso. Claro. Los libres ingresos son importantes. Sí, y En rescatar, todo. ¿no? Que nadie se salva solo también. Tato, tenemos muy pocos minutos, pero te quiero consultar antes de que cerremos el programa. ¿Cómo va a ser la vigilia de hoy? ¿Cómo va a ser el acto de mañana? Bueno, la vigilia de hoy, por lo que estuve viendo, tal vez estemos complicados. Por el clima. Por el clima. Sí. Si miramos hacia arriba, está un tanto complicado. Sí. Pero bueno, en realidad sería una pena porque la vigilia se puso, como todas las vigilias, se puso mucha fuerza y muchas ganas. Por un lado va a estar la música que siempre está presente, ese recital que cuando empezamos con la vigilia soñábamos que fuera un recital para todo el pueblo de Rosario y de la zona, libre y gratuito, y con bandas locales y otras no tan locales, nacionales y demás. Y después con el tiempo se fue agregando también espacios importantes como espacios para la memoria, que tienen que ver con los gazebos. Este año hay varios, desde el Ministerio de Educación, desde la UNR, Sí. desde el CONICET, el Correo. Por supuesto que siempre van a estar los tatuadores, que es importante, porque más allá de la música es un lugar de encuentro. Claro. Así que es una pena si el tiempo no nos lo permite. Nosotros somos agradecidos permanentemente de que el pueblo nos acompañe, porque esto tiene que ver con mantener viva la memoria y recibir, allá como hace 44 años nosotros estábamos, en mi caso, en Comodoro Rivadavia, por recibir el 2 de abril acompañado del pueblo.
Y el 2 de abril llega con los actos oficiales, generalmente. En la mañana hay un acto muy emotivo, con mucho sentimiento, porque es en la Plaza del Soldado Sergio Deza, en la zona norte, donde acude el barrio, donde acuden las escuelas, donde todo es más cerca. Y después, como siempre, está el acto oficial en el cenotafio, Sí. lugar que debemos respetar, porque ahí están los nombres de nuestros caídos. Y a un costado también están los nombres de los rosarinos autóctonos y por adopción que estuvimos en Malvinas, y que lamentablemente hay muchos de esos nombres que también ya no están. Compañeros militantes, compañeros que caminaron las calles de Rosario, que anduvieron con el camión y la cocina, Sí. ya no están. Bueno, ahí vamos a estar acompañando, Tato. En equipo, siempre en equipo. Equipo, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Así es. Gracias Solo por venir. no hacemos nada. Gracias por venir. Un placer Muchas gracias. escucharte. Gracias. Bueno, terminamos al Gran Pueblo Argentino. Bruno D'Angelo, que está atrás de la cámara, que nos está esperando, pero la semana que viene le vamos a dedicar un muy buen tiempo. Gracias por estar del otro lado. Importantísimo este programa. Y como siempre, las Malvinas son argentinas. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Al Gran Pueblo Argentino. Ciencia,